Dios lo bendiga, amigo y hermano. Le habla el pastor José Rentas, de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Pastor, por la gracia de Dios, porque realmente como humanos nunca damos el grado. Les damos saludos de parte de la iglesia y de parte de los hermanos. Este viernes, último viernes del año, día 30, vamos a tener la reunión de oración y nos va a estar compartiendo la reflexión la hermana Matilde desde California. Esperamos que si usted puede conectarse, instale Zoom en el celular o en su computadora, envíeme un email a pastorjoser@yahoo.com. Yo le estaré mandando un link con el cual usted puede entrar directamente a la reunión sin tener que poner código ni ninguna información de parte suya. Yo le estaré enviando el mensaje y entonces estaremos conectados. Usted verá a los hermanos, oirá los cánticos, las alabanzas que tenemos, los testimonios, y podrá compartir, dejarnos saber los motivos que tiene por los cuales quiere que oremos, porque tenemos, y el propósito de esa reunión es hacer la reunión de oración que hacemos 2 veces al mes. ¿Amén? Están invitados. Bien, en el día de hoy, la noche de hoy, vamos a estar trayendo una palabra, haciendo una pausa en los estudios. Vamos a tener una palabra de exhortación a la iglesia, que la iglesia, Dios la exhorta para que cada día camine más cerca de Él y estemos en comunión con el Señor, pero primeramente comunión entre nosotros, porque dice la palabra: ¿cómo puedes tú amar a Dios si no puedes amar al prójimo al que tú ves? ¿Cómo puedes amar a Dios si que no lo ves, si no puedes amar al prójimo al que tú ves? ¿Verdad? Así que vamos a orar y a pedir a Dios que nos ayude en el compartir de esta palabra y que todos seamos edificados con ella. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Rogamos que la unción de tu Espíritu Santo nos dé la palabra que tú quieres que sea llevada al pueblo, Señor, y que tú pongas en el corazón de cada cual lo que tú quieres que oigan y lo que ellos necesitan oír de ti. Padre, en el nombre de Jesús, intercedemos por tu iglesia en el mundo entero, los misioneros y demás ministros, que tú les uses con poder y más almas se añadan cada día a la familia de Cristo, a la familia celestial. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Ahora estamos en tus manos. Amén. Amén. Bien, resulta que Dios le hace un llamado a Jeremías, en el llamado que le hace Jeremías en el capítulo capítulo primero, en el verso 2 al 13 y verso 19. Ahí habla de un llamado que Dios hace a Jeremías y lo envía a hacer un trabajo que Jeremías no quería hacer realmente. Jeremías no buscó ser llamado por Dios, sino que Dios lo escogió y Dios lo envía. Y el mensaje que Dios le da a Jeremías era un mensaje que no era del agrado del pueblo, porque el pueblo no andaba bien. Dice la palabra que el pueblo se desvió, y se desvió de tal manera que Dios dijo que haría juicio, que Él tendría misericordia de los que lo aman, de los que lo buscan,
pero que haría juicio sobre aquellos que hicieran el mal y no lo tendría por inocente. Creo que busco un momentito en Jeremías, perdón, en Éxodo 34, 6 al 7, para que usted conmigo sea testigo de lo que Dios dice y de lo que Dios quiere que hagamos y de lo que Dios nos agrada. Y de que Dios es un Dios bueno, misericordioso, pero también dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Dice la palabra así, Éxodo 34, verso 6. Dice, pasando Jehová por delante de él, estoy por frente a Moisés, él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado. Sobre los hijos, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Miren lo que dice aquí, y fue el mensaje que le fue dado a Jeremías, pero yo solo estoy trayendo antes del tiempo de Jeremías, cuando Dios le habla a Moisés. Dios se deja ver un resplandor de parte de Dios, le permitió que viera la espalda. Moisés también recibe en este evento la orden de que las tablas que dijo Dios que fuesen escritas en base a lo que había dicho Jehová, y Moisés rompió las primeras tablas, y la segunda, pues Moisés tuvo que poner su mano, a pesar que Dios escribió la ley, pero Dios hizo pasar a Moisés por una reprensión para que Moisés aprendiera que Dios no tiene por inocente al culpable. Por eso cuando él ve a Dios se emociona, lo alaba, lo bendice y dice cuán grande Dios, y él se goza, se regocija en que está disfrutando de una misericordia que sabe que no merece, pero también él dice y confiesa que Dios visita la maldad de los que odian a Dios, los que se van en contra, sobre los padres, los hijos y los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Y Moisés entendió que aún así Dios tuvo misericordia de él. Miren, yo quiero traerle al presente para que tenga una idea de cómo el enemigo hace esto en las almas, lo hace en la iglesia, en el pueblo de Dios, pero comienza con las almas, empieza con tu alma, con la mía. Miren cómo sucede. No sé si ustedes vieron en las noticias estas tormentas que han estado arrasando en la costa este de Estados Unidos, donde edificios, donde negocios, donde hoteles, hogares, hechos bien firmes, hechos de tal manera que pensaban que nada les iba a suceder. Sin embargo, el agua fue entrando poco a poco y ola a ola fue poco a poco corroyendo, y esa corrosión se iba llevando la arena y entraba una ola
y se llevaba otro poco, entraba otra ola, se llevaba otro poco, y la corrosión no fue de momento, ni fue instantánea. Lo que fue instantáneo fue la caída de esos edificios al terreno bajo, donde perdieron el soporte y ya el agua entonces tomó control y algunos de estos edificios, el oleaje que había hecho corrosión en el cimiento, entonces el oleaje se encargó del edificio como tal y lo destruyó. Nosotros pudiéramos comparar esto con lo que hace el enemigo, con lo que hace la maldad, con lo que hace el pecado en nuestras almas, que viene llegando poco a poco, como la ola en la tormenta, va en aumento, empieza poquito a poquito. Primero pensamos que no va a suceder nada, como es el caso de las personas que vemos en la televisión, que se van a mirar en la orilla del mar. Algunos se entran hasta el agua a aprovechar el oleaje grande y muchos han muerto por la osadía de retar el agua huracanada. Pero volviendo a este tema, según la tormenta fue socavando poco a poco, así el pecado, la maldad, la mentira, la envidia, los pensamientos impuros, los malos deseos, todo lo que a Dios no agrada, va tomando un lugar en nosotros. Y fíjense, solo lo que falta es un solo pecado para que seamos despreciados por Dios. Porque Adán y Eva en el Edén cometieron un solo pecado que lo envolvió todo, que fue la desobediencia, en cierto modo, la envidia, el deseo de ser como Dios, y tomaron la fruta que Dios les dio, que no comiesen de ellos, y el pecado sencillo de haber comido aquella fruta. Digo pecado sencillo porque parecía un solo pecado, pero detrás de ese pecado estaban muchos otros que acabo de mencionar: envidia, ira, descontento, mal agradecimiento, porque todo esto lo fue sembrando, perdón, la serpiente, poco a poco, no lo hizo de momento, sino que fue seduciendo a Eva, y en la seducción terminó Eva creyendo las mentiras que le dijo la serpiente, y cayó tomando la fruta, y cayó entonces bajo el dominio del pecado total. Ella dio a su marido comió de la fruta, viendo que Eva le dijo que ya había comido, no había muerto, como tratando de probar o hacer ver a Dios como mentiroso, que fue lo que la serpiente le dijo a Eva, que si comían de la fruta no morirían, sino que Dios sabía que ellos iban a ser como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y dice la palabra que ella vio que el fruto era agradable, codiciable, para alcanzar el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero ya digo, ahí se abrió toda la gama de pecados que nosotros no podemos ni siquiera mencionar, porque Dios conoce el corazón del hombre y Dios sabe de lo que el hombre es capaz, y Dios sabe en lo que el hombre falla. ¿Amén? Lo que el hombre falla, que a Dios no le agrada, a muchos no lo ven y ven a esa persona como una persona decente, un buen hombre, una buena mujer. Y como decía o dice mi pastor en Puerto Rico, René Pereira, dice que una persona, una mujer, puede ser denominada la madre del año, darle premios, trofeos, reconocimientos,
pero que si no tiene a Cristo y vive una vida de pecado oculto, va al infierno igual que cualquier otra persona criminal, malvado, que tal vez se tiene por más pecador, que el pecado en sí no es el tamaño de lo que hacemos, sino la intención del corazón. Así Dios quiere que nosotros tengamos cuidado de nuestra alma, que no caminemos en la tentación donde sutilmente la maldad pudiera comenzar a corroer en nosotros. Así como sucedió en la nación de Judá, y a Jeremías les daba un mensaje de que les dijese que Dios iba a castigar la nación, que Dios iba a castigar el pecado. Y claro, ¿sabe qué? A Jeremías le pusieron por sobrenombre el profeta llorón, porque por Jeremías decir la verdad a los reyes, a las personas, a los líderes de la iglesia, o no de la iglesia, los líderes de la sinagoga, porque en aquel entonces todavía no se le llamaba eclesia a las congregaciones. Y Jeremías fue echado hasta en un foso, en un pozo donde hubiese muerto por causa de la humedad, de tal vez una bronquitis, una pulmonía, quién sabe las mordidas de las ratas, pero un hombre que se movió a misericordia lo sacó de allí, lo llevó a su casa, lo alimentaba, lo cuidaba, hasta el día en que Dios hizo lo que Dios había dicho que iba a hacer. Dios derramó su juicio, Dios derramó grande juicio sobre Israel, y vinieron otros imperios uno tras otro y tomaron dominio total de la nación. Sin embargo, Jeremías, el despreciado, el maltratado, el castigado, el primer rey que llega, lo mira, lo levanta y lo pone en un lugar de honra, porque Jeremías, Dios lo honró porque Jeremías honró a Dios primero. ¿Amén? Así que a nosotros como iglesia nos debe preocupar si estamos jugando con el resultado maligno de la maldad que está en nosotros, de la contaminación que se ha involucrado o infiltrado en nuestra vida, la vida cristiana. Diciendo ser cristianos, vivimos, hacemos, pensamos, deseamos mal. Y Dios todo eso, lo crea o no, Dios lo mira y va sufriéndolo en la carne de Cristo, que murió por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros sanados, dice la Escritura. Así también, por medio del cuerpo de Cristo, flagelado y crucificado, muerto, sepultado, fuimos también nosotros en Cristo Jesús, redimidos por la fe en Jesús. Y todo el que en Él tiene fe y cree en Él y sigue su palabra, según Cristo fue levantado de entre los muertos, también nosotros seremos levantados de entre los muertos. Y esa es una promesa que Dios no va a dejar de cumplir. Así que delante de Dios tenemos que tener en consideración lo que Dios le dijo a Moisés y lo que Moisés dijo. Primeramente Dios dijo a Moisés en un momento dado: yo soy el que soy. Dios es quien Él es. Él hace como Él quiere. Él tiene el poder, el dominio, la gloria y la honra. Y nosotros debemos humillarnos delante de Él, porque nosotros no merecemos acercarnos a Él. A Moisés mismo Dios le dijo que se quitara las sandalias, que el lugar donde Él estaba parado
pero un lugar santo. Y vemos que Moisés se tira al piso. Se tira al piso, se humilla totalmente delante de Dios. Y eso espera y pide, demanda a Dios de nosotros, por amor, no por obligación. Que lo hagamos porque lo amamos, reconociendo que nos amó antes a nosotros, que nosotros ni siquiera pensáramos que Dios existe. Dios te conoció a ti y a mí antes de la fundación de los siglos, en el vientre de tu madre, le dijo el Señor al profeta. Él lo vio, lo conoció, le formó todos sus miembros y en el vientre de su madre le puso a él la sabiduría con la que habló al pueblo según lo que Dios le dijo. Cuando Dios llama a Jeremías, dijo, mira, yo soy un muchachito, yo soy un niño, no tengo palabras que decir. Y Dios le dijo, no digas que soy un niño, por cuanto yo te he escogido. Y tú harás todo lo que yo te diga y hablarás toda la palabra que yo te diga, que hables. Porque grandes cosas haré contigo, le dijo al profeta. Así que, Iglesia del Señor, quiero dejar este pensamiento en tu corazón. Estará jugando con el pecado como jugaba el pueblo de Israel, que contando con que Dios es lento a la ira, que es grande en misericordia, que ama, ¿verdad?, a los que lo buscan. Hay gente que, mire, peca, hacer lo que quieren y después van donde Dios a pedir perdón, descaradamente, en cierto modo, porque lo planearon, ¿verdad? Y Dios perdonó el pecado que por accidente o tentación nosotros somos envueltos, pero sin embargo el pecado premeditado, y eso hicimos una predicación un tiempito atrás, el pecado premeditado Dios lo trata diferente y tiene que haber un arrepentimiento más profundo, dolor, tiene que haber llanto, gemido, lágrimas, para Dios reconocer que realmente hay un verdadero arrepentimiento y Dios restaurar esa vida, como dice la Escritura, que Dios restaura al caído y lo levanta. Amén. Así que, iglesia, examinémonos en qué posición estamos, agarrados de Dios o tenemos un pie con Dios y otro en el mundo. Deja que Dios te guíe, deja que el Espíritu Santo te muestre. Sigue la palabra de Dios, sigue su voluntad y Él hará contigo, como Dios dio al profeta, grandes cosas. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, te damos gracias por esta palabra, Señor, en la cual tú dejaste saber, Padre, que tú eres un Dios misericordioso, lento a la ira, Padre, que restaura al caído, pero que no tiene por inocente al culpable. Rogamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos reconocer nuestra posición delante de ti y que cada día busquemos y estemos más cerca de tu presencia y que cada día, Señor, tú nos llenes más con tu Santo Espíritu, Señor, con sus dones y seamos útiles para toda buena obra preparada por ti de antes de la fundación de los siglos para que fuese hecha por nosotros. El pueblo escogido, el pueblo que adoptaste, Señor, y que ahora somos tus hijos. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Bueno, pueblo de Dios, este mensaje tal vez no hace un llamado al que no se ha arrepentido, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Si tú reconoces que has pecado, que eres pecador, que has hecho mal, que
todo lo que haces desagradar a Dios, Dios lo que pide es que te arrepientas, que confiesas tu pecado y que le pidas a Él que lave tu alma con la sangre de Cristo y escriba tu nombre en el libro de la vida. Estos son los elementos básicos que Dios espera de ti y de todo aquel que se arrepiente. Pues hoy digo, que confiese su pecado, que confiese a Cristo como su Salvador, como su Señor, como su dueño y le entregue su vida. Espero que tú entregues tu vida hoy a Cristo y lo voy a dejar en tus manos, entre Dios y tú. En el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos y damos gracias. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios bendiga a todos, hermanos, que tengan un bendito, próspero, bendecido año nuevo y que en este año que viene entrando, el año 2023, podamos hacer más trabajo para la gloria y la honra del Señor y para el avance del reino de los cielos. Amén. Dios te bendiga.